Concurso An-Nur QOM España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimal Bayatullah durante el verano de 2014 en la ciudad de QOM. El salafismo por el Sheikh Imani, con la traducción del Sheikh Suhail Asad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. موضوع بحث این جلسه ما سلفیه است. Dice, el tema de hoy es, el tema de hoy es el salafismo. La pregunta que acá aparece es que si nosotros tenemos un Dios en común, una religión en común, un Corán en común, un profeta en común, ¿por qué tantas diferencias, tantas divisiones? Dice, según un hadith que los mismos sunitas narran, la comunidad del profeta Moisés se dividirá en 71 grupos, la del profeta Jesús se dividirá en 72 grupos y la Umma Islamía o la comunidad islámica se dividirá en 73 grupos. El mismo profeta dice, todos estos grupos estarán en el infierno menos una división, un grupo, digamos, que estarán en el paraíso. Dice, mientras el líder de un movimiento sigue vivo, nadie se anima, digamos, a plantear las diferencias o las divisiones. Durante la época de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 23 años pasaron y todas las divisiones y las diferencias estaban como las brasas bajo la ceniza. Cuando muere el profeta, un grupo se reunió en un lugar llamado Saqifa y eligieron a Abu Bakr como primer califa, mientras que 18 personas postulantes como el profeta estaban en contra de esa elección, que eran los que habían quedado en la casa del profeta. Dice, bueno, un gran grupo de compañeros del profeta también estaban en contra del Imam Ali, se reunieron en Saqifa y ellos eligieron a Abu Bakr, y ahí, bueno, estas 18 personas, algunos de ellos voy a escribir su nombre, son los que estuvieron junto al Imam Ali en contra de la elección de Abu Bakr. امیر المؤمنین امام حسن مجتبی، حسین شهید علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، سلمان محمدی، ابوذر غفاری، مقداد ابن الاسود، عمار ابن یاسر پسر شهید و برا ابن عازب و حذیفه یمان و خزیمه ذو الشهادتین و طلحه و todos estos y muchos más, algunos más, digamos, estaban en contra de este levantamiento de Saqifa. Frente a este fenómeno, el Imam Ali dio la orden de quedarse callados, de no levantarse. ¿Por qué? Bueno, había muchas causas, muchos motivos. Uno, que el ejército de los bizantinos querían atacar al Islam, estaba el tema de los mustadín, de los apóstatas, que también querían hacer su propia contra los musulmanes. Estaban estos pseudo profetas, estos falsos profetas como Musaylam y Aswad, que eran dos de los que habían planteado el tema de la falsa profecía. Entonces dio órdenes de callarse, de quedar, digamos, en un estado de silencio durante 25 años. Dice, el tema del silencio del Imam Ali era en realidad basado en el interés del Islam, en la conveniencia del Islam. O sea, lo que le interesaba a él no era el silencio o levantarse o no levantarse, era simplemente que el Islam pueda permanecer. Entonces, en realidad un silencio basado en una conveniencia de la religión. Y ahí nos damos cuenta que el mismo Imam Ali en una de sus khutbas en el Nahj al-Balagha dice, yo he tenido paciencia en un estado donde, como si fuera que tenía una espina clavada en mi ojo y un hueso en mi garganta. O sea, él mismo habla de que no era un silencio, digamos, de conformidad, sino un silencio en contra de su voluntad.
Bueno, en el año 11 Hijri fallece el profeta y ahí comienza el califato de Abu Bakr durante 2 años. En el año 13 comienza toda la égira, el califato de Omar, hasta el 23. En el 23 comienza el califato de Osman, hasta el 35 que muere. En el 36 comienza el imam Ali con su califato, hasta el año 40 que ahí martiriza. Dice, durante todos estos años no existió ningún tipo de escuela o madhab pero no había ninguna nueva escuela, ninguna nueva madhab con nombre y apellido. Cuando comienza el califato del imam Ali salam, aparece un grupo del mismo ejército del imam Ali que ahí se abren y ellos crean y fundan una nueva escuela. Entonces en los comienzos del Islam teníamos Ahl Sunnah, que eran los sunnitas, los seguidores de los califas, teníamos a los shias, que eran los seguidores del imam Ali y que estaban en contra de los califas, y luego en la época del califato del imam Ali comienza este grupo de Khawarij, que son los que se levantan en contra del imam Ali y que salen de su propio ejército y intentan matarlo. Los Khawarij, ya ahí, digamos, comienza la historia del takfirismo. Los Khawarij son los primeros musulmanes que dicen, bueno, todos los demás que nos siguen son káfires, y como son káfires hay que matarlos, o sea, son incrédulos y hay que matarlos. Y ellos, bueno, con la espada directamente atentaban en contra de aquellos que no tenían su mismo pensamiento. Entonces ahí es el comienzo histórico del takfirismo. En el año 37 nacen los Khawarij, los kharijitas, 2 años después del comienzo del califato del imam Ali. En el año 11 comienza el Sunnah, el sunnismo. Pero nosotros creemos que la historia del shiismo vuelve a los comienzos del Islam, o sea, los primeros días del Islam, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam planteó el tema del califato que será a través de la descendencia de Fátima. Ahí comienza, digamos, el shiismo, la historia del shiismo, o sea, desde los comienzos del Islam. El profeta cuando tenía 40 años es enviado como mensajero de Dios. A los 43 años, 3 años después de que era profeta, únicamente para su familia, para su esposa, es revelado una aleya Wadi Ashra, que significa albricia, digamos, divulga este mensaje a sus allegados más cercanos. Y ahí es donde el imam Ali, teniendo 13 años, el profeta le dice, bueno, hay que degollar un cordero y ahí quiero que hagamos una reunión para reunir a los cercanos y difundir o divulgar mi mensaje, o sea, hacer público mi mensaje. Cuando se reunieron, bueno, estaban preparando la comida, reunieron a 40 personas de la familia de los tíos del profeta, del imam Ali, de las tías y los más cercanos. Estaba dentro de ellos Abu Lahab. Así que Abu Lahab, cuando vio la olla donde cocinaban la comida, dijo, eso sirve para 3 personas, es una olla pequeña que no puede dar para 3 personas, pero los 40 comieron de esa comida. Ahí es cuando Abu Lahab dijo la Sahara con Muhammad, que significa Muhammad hizo con ustedes una magia, o sea, esto es un acto de magia, como que había traído comida para 3 personas, pero terminaron comiendo 40, y bueno, ahí hubo una especie de revuelta y al final se suspendió la reunión y se fue cada uno a su casa. El segundo día le dijo al imam Ali también que haga nuevamente una comida, digamos, con el cordero y eso, invitó a la gente y dijo, pero no invites a Abu Lahab a partir de hoy. No lo invitaron y ahí dice, bueno, Sabah cumplió el faul, o sea, el profeta comenzó a hablar antes de que comiencen ellos y ahí dijo, bueno, ¿qué tal día ¿qué tipo de persona era entre ustedes? Todos dijeron, eras Sadiqul Wa'd y el Amin, era una persona veraz en sus promesas y una persona digna de confianza. Entonces dijeron, si Muhammad nos dice que detrás de esta montaña hay un ejército que quiere, digamos, luchar con nosotros, ya estaremos agarrando las armas para ir a luchar. O sea que creían fervientemente, fielmente
sus palabras. Entonces dijo, bueno, ese Muhammad que ustedes creen tanto en él y lo creen tan veraz, les dice que hay un creador que se llama Allah y yo soy el enviado y el mensajero de Dios. Dice, lo que estoy comentando yo lo estoy transmitiendo de Tarikh al-Tabari, que es un libro de historia muy reconocido tanto como de Sunna, que todo. Él tiene tanto un libro de historia como un libro de tafsir, dice Tabari exactamente lo que él dice, su propia expresión. Dice, bueno, ahora ¿quién de ustedes está dispuesto a ser activo o así o califa, tío? O sea, mi hermano y fundamental que uno y mi califa. Dice el mismo Tabari, dice que durante 3 oportunidades repitió la misma expresión y nadie se levantó más que el Imam Ali, que en ese momento era un niño de 13 años, y a la tercera vez que se levantó él terminó diciendo que bueno, entonces él es mi aji, mi hermano, mi wasi y mi jalifa, o sea, mi testamentario y el jalifa después de mí. Dijo, y escúchenle y obedezcan. Dice, en el año 310, cuando se edita el libro de la historia de Tabari, él había puesto justamente esa frase: mi hermano, mi comentario y mi califa. La gente de los sunitas, digamos, se pusieron muy mal. Dice que a través de esa teoría está apoyando un poco la visión shia, o sea, el califa es Ali, y eso es correcto. Dijo, bueno, yo soy un historiador y transmitir, digamos, tal cual es la historia, pero en su segundo libro de tafsir, de exégesis coránica, cuando llega a la ley 214 de la Sura Shu'ara, los poetas, ahí dice, cuando habla de este suceso, dice, bueno, Aji, mi hermano, cada bocada como diciendo, etcétera, etcétera, o tal cosa, como diciendo, en vez de poner la palabra califa, y él dijo, bueno, mi hermano, y etcétera, etcétera, una cosa así. Entonces, dice, eso es parte de la opresión, digamos, de la historia, ¿no? Dice, tenemos un poeta famoso de Shiraz, que es el Cesar, el famoso poeta de Cesar, que dice en una historia que cuenta en la poesía que manda una persona iban a comer y dice, bueno, no había sal, entonces manda una persona a comprar sal, dice, comprar sal, y la sal es darán gratis, como aquí hace falta pagar. Dijo, no, digamos, la opresión comienza con si no oprime y la después entonces dice, preferible que vos pagues por la sal para que no comience, digamos, una gente a oprimir, o sea, una tradición. Dice, bueno, algo parecido pasó con el tema de la historia. Cuando un sabio tan importante como Tabari, por ejemplo, comienza ya a autocensurarse, como es lo que hizo, palabras cada, o sea, etcétera, la palabra tarifa y eso. Eso es lo que los sabios que vienen después van a continuar con esa misma tradición. Dice Muhammad Hussein Shaikar, que es un autor famoso, en su libro Hayat Muhammad, en la vida del profeta Muhammad, escribe directamente la historia y ni siquiera pone etcétera, etcétera, ya ni siquiera pone toda esa parte, o sea, esa sección que habla del califato de Ali ni siquiera lo pone, o sea, lo explica de raíz. Dice, bueno, nosotros dijimos entonces que la historia del shiismo vuelve a los comienzos del Islam, a los primeros del Islam, y lo interesante es que los mismos sunitas en sus libros tienen que la palabra Shia como seguidor, digamos, fue utilizada por el mismo profeta. Suyuti en su libro de tafsir, Dur Mantur, es un tafsir muy famoso, Sunnas, cuando llega a la ley que dice Ulaika Khairul Bariyya, aquellos que creen y digamos actúan muy bien son los mejores de la creación de Dios, dice esa frase, los mejores de la creación de Dios, dice, el profeta agarró a Ali y le tocó en su hombro diciendo, Anta wa shi'atuka khairul bariyya, o Anta wa shi'atuka khairul bariyya, que significa tú y tus shi'as, o sea, tus seguidores son los mejores de la creación. Eso lo dice un sabio sunni, o sea, que es suyuti.
Una segunda exégesis, una segunda ley que es la yastawi ashab al-nar o ashab al-janna, que significa no son iguales los moradores del paraíso, los moradores del infierno. Ashab al-janna hum al-faizun, que significa que los moradores del paraíso son los que tienen éxito, los que triunfan. Dice ahí mismo el exégeta sunnita, dice los compañeros de Ali son los faizun, son los que triunfan, los que tienen éxito. Yo de este tipo de exégesis he sacado de los libros sunnitas 25 casos en donde ellos hablan de la palabra Shia, digamos, como utilizada por el mismo profeta. Dice así todo con todas las diferencias que existen entre la escuela de la escuela sunnita. Nuestros imames nos dieron la orden de vivir pacíficamente, respetarlos como musulmanes. Es decir, que las diferencias deberían llevarnos a un conflicto. Dice, cuando muere el profeta tenemos a veces que dice significa toda la gente, digamos, se transformó en apóstata, o sea, dejó o abandonó el Islam por lo que habían hecho durante la división, menos 3 personas o 4 personas, o sea, serían 3 Shias y medio. O algunos hadiths aparecen 3 personas, en algunos aparecen 4 personas, o sea, entre 3 y 4. Si esos 3 o 4 se transforman hoy en 350 millones, y dentro de 1.200 millones de sunnitas, 150 millones de chiitas, lograron vivir justamente y llegar a este número porque por esta orden de convivencia pacífica y de buen trato. Del mismo modo, la comunidad sunna nos han tratado de buena manera a ellos también les fue ordenado el buen trato y el trato de la convivencia pacífica. Por lo tanto, durante toda la historia del Islam, han vivido pacíficamente sin ningún tipo de problema. Y es más, las diferencias que los sunnitas tienen con nosotros, los shias, es mucho menor que la diferencia que tienen con los mismos los asharitas, los mutazilitas y todas las marajas que uno puede, digamos, encontrar en el sunnismo, ya sea en la teología o en la jurisprudencia. Entonces, en realidad, en esta composición de la comunidad no existe problema o conflicto alguno. El único problema que tenemos tanto los sunnitas como los chiitas es el wahabismo y el salafismo. O sea, el origen de la problemática de la umma es el wahabismo y el salafismo, no es ni el chiismo ni el sunnismo. En el año 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica en Irán y se funda la República Islámica de Irán, el Imam Khomeini creó varias instancias de unión. Primero creó la Semana de la Unión, que es porque el profeta dice que nació el 12 de abril, nosotros decimos que nació el 17. Entonces el Imam Khomeini dijo, bueno, del 12 al 17 hacemos la Semana de la Unión, o sea, durante toda esa semana se festeja y se conmemora y se celebra el nacimiento del profeta para poder unir a la comunidad. Creó el día del Quds, que es el día de Jerusalén, donde se recuerda el tema palestino, y ustedes saben bien que el pueblo palestino es sunita. Entonces el imam trató constantemente de unir a la comunidad y crear este tipo de instancias de encuentro y de unión. Mientras que desgraciadamente el salafismo y el wahabismo, todo lo contrario, están constantemente haciendo hincapié en las diferencias y en los conflictos entre los musulmanes. Durante estos 35 años del movimiento por la revolución hasta nuestros días, la gran mayoría de los libros que se editaron en Irán a nivel internacional para otros países basaron su digamos, contenido en la unión, en tratar de unir las ideologías, en un concepto de una única islámica, en el concepto de Palestina, etcétera, etcétera. Mientras que los libros que se editaron en Arabia Saudita durante estos 35 años, en su gran mayoría fueron, digamos, creando diferencias justamente a través de su contenido de diferencias entre los sunnitas y los chiítas. Un ejemplo es este libro del doctor Nasir ibn Abdullah bin Ali al-Ghaffari, que es un saudita que escribió un libro que se llama Masalat al-Taqib bain al-Sunna wa Shia, o sea, el tema de la unión o del diálogo entre sunnas y shias.
dice, es la tesis del máster de este tipo. Dice, son dos tomos de 1000 páginas. Todo lo que él intenta, digamos, proponer es que es imposible un diálogo con los shias. O sea, que no se puede hacer este proyecto de unión entre una sociedad, y que nosotros podemos unirnos con los budistas, con los budistas, con los judíos, con los cristianos, menos con los shias. Con los shias es imposible porque son asociadores, son incrédulos, y es imposible poder unirnos a ellos. Dice, bueno, yo en uno de los viajes que estuve en Marruecos, en Casablanca, vi que este libro lo habían reeditado. Cuando averigué acerca de la reedición me di cuenta que la embajada de Israel había apoyado para la reedición de este libro. Y bueno, mandé a la gente de la embajada de Irán a averiguar y investigar ese tema, y llegaron justamente a la editorial que les mostró la carta en donde la embajada de Israel había aportado la reedición. Es decir, que los sionistas buscan este tipo de proyectos para la edición de la comunidad. Dice, yo agarré esa carta, la fotocopié, la llevé a Medina, en Arabia Saudita, en una de estas peregrinaciones que viajé, visité a este doctor. وارد دانشگاه که شدم یه ساختمان شیک خیلی مرتبی بنایت الباحثین، ساختمان پژوهشگران. وارد ساختمان شدم. Dice, bueno, fui yo a una universidad nueva, muy grande, muy linda. Entré al segundo piso, un salón donde había muchas oficinas, y cada oficina estaba escrito un nombre, hasta que llegué al nombre del doctor Nasser ibn Abdullah ibn Ali al-Ghafari, que es este autor del libro. Toqué la puerta, él abrió. Cuando me vio con la mamá Shia, como que se puso muy así enojado y no le gustó nada. Entonces yo entré a bromear, y entré con un chiste de que acaso no escuchaste el hadith del profeta que dice, digamos, honra al invitado aunque sea un kafir o no sea un incrédulo. Entonces él se rió y así entré. Un Abu Zar al-Ghifari min Bani Ghifar, jama'a khassa. Dice, bueno, trajo café, empezamos a tomar, y comenzar le pregunté si vos a través de este libro brindaste un servicio al Islam y a los musulmanes, o brindaste un servicio al sionismo. Dijo, no, yo brindé un servicio al que está enterrado bajo esa cúpula verde. Después él le contestó y dijo, no, yo creo que tus manos están llenas de sangre de los mártires que mueren a diario en muchos países, ya sea los sunnas o los shias, ya que mucha gente justamente por estas diferencias se terminan matando. Vos sos, digamos, socio en esa empresa de asesinato, justamente por haber escrito este libro. Dice, ¿te enteraste que en Marruecos se reeditó tu libro? Dijo, bueno, sí. Dice, ¿y cuál es la causa? Dice, bueno, es un libro muy bueno y bueno, quisieron reeditarlo. Dijo, ¿sabéis quién lo reeditó? Dijo, sí, los creyentes. Dijo, no, lo reeditó la embajada de Israel. Dijo, no, eso no es así. Sacó la carta que tenía, dijo, mira. Sí, cuando la vio le dio mucha vergüenza, no sabía qué hacer, entonces directamente lo echó de la habitación de incompleto. Para ser justos en el discurso hay que recordar que obviamente este tipo de movimientos no son únicamente basados en el comportamiento de los wahabistas. Desgraciadamente, y ahí viene una autocrítica, hay grupos chiitas, también sheikhes y religiosos con la mama del profeta, que también se dedican a crear diferencias entre sus personas y están constantemente tratando de, digamos, promover este tipo de diferencias que también son tan culpables como los primeros, y eso es desgraciadamente otra de las desgracias de nuestra gente, totalmente contrario a la política que nos propuso y nos enseñó el Imam Khomeini rahmatullah. Después de esta pequeña introducción que se hizo un poquito larga, nos damos cuenta por qué hay tanta insistencia en contradecir al shiismo, en crear el militar en contra del shiismo, en crear todo este movimiento contra la justamente porque todo el mal que ese tipo de grupos vieron durante la historia de Islam, a través de la escuela shia, o sea, a través de la escuela de los imames fueron los grandes enemigos de este tipo de movimientos y de grupos, y como justamente ellos constantemente estuvieron apoyando a los enemigos, digamos a los enemigos de Ahlul Bayt, ¿no?
y del Islam en sí, siempre vieron en el chiismo un gran desafío. Entonces habría que debilitar el chiismo y habría que, digamos, hacer todo lo posible para contradecir al chiismo para que surja el tipo, ¿no? در کشور الجزایر بودم یک کتاب فروشی بود. Dice uno de los que dice Argelia, estaba en una librería viendo una revista, le saqué el teléfono para sacar una foto de la revista, y estaba el dueño de la librería sentado atrás del escritorio y estaba así leyendo, y miró, y se dio cuenta que por mi cara no era lo de Argelia. Entonces me preguntó hasta Yaquín, dijo sí, ¿de qué parte? De Irán. Entonces agarró la mano y dijo, Shia, o sea, que viva los Shias. Dijo, yo no dije que soy Shia, soy Sunna. Dice, Kull al-Khair min Shia, todo el bien, digamos, todo el beneficio viene de los Shias. Dice, hace 1000 años que nuestros sabios sunitas vienen diciendo Dios maldiga a los sunitas, Dios maldiga a los Islam, pero no encontramos en la historia del Islam más que los Shias que pudieron, digamos, enfrentarse a Israel y, digamos, hacer una resistencia contra el Estado de Israel. Ese es el grupo de Hezbollah en Líbano, dice que es un pequeño grupo, que no son ni un Estado ni un gobierno, que ellos solo como jóvenes se levantaron y crearon esta resistencia en contra de la invasión israelí. Dice, una vez estaba en Túnez y bueno, una persona que estaba entrando en el bazar me contó de él que soy iraní y dice, ¿sabés qué diferencia hay entre nuestros reyes y los reyes de ustedes? Él dijo, nosotros no tenemos reyes, tenemos, por ejemplo, religiosos, líderes. Dice, bueno, lo que quiero decir es eso, o sea, los líderes de ustedes, dice que los líderes de ustedes no le temen a nadie más que a Dios, y nuestros líderes le temen a todo el mundo menos a Dios. Dice, bueno, esto que fue una introducción es para decirles que este movimiento de la Revolución Islámica en Irán, incluso la Revolución Islámica en Irán, en realidad está basado en este pensamiento unificador de una universidad del Imam Khomeini, no en este pensamiento que crea diferencias entre los wahabitas y los salafistas. Bueno, es una cronología, algunos años y fechas que les interesa para llegar al tema de la Revolución Islámica. En el 1897 se crea el sionismo que viene de la palabra Sion, en árabe Sahyun, que tiene que ver con el nombre de una montaña que es considerada una sagrada para las tres religiones, en lugar donde descendía la revelación de los profetas. De ahí sale la palabra sionismo, que lo crearon un grupo de judíos, crearon un partido, una especie de partido político, un movimiento corriente, se llamaba sionismo. Pero bueno, en 1919, después de la primera y segunda guerra mundial, Britania, la Gran Bretaña promete a los judíos o les pide que, digamos, se reúnan en algún país islámico para poder después establecer para ellos un Estado, y de esa promesa comienza, digamos, la compra de muchas tierras en Palestina. El pueblo palestino, por haber tenido problemas económicos, vendía, digamos, sus propiedades a precios mucho más altos que ellos compraban, y en el año 48 ahí nace, digamos, el Estado de Israel, teniendo un 5% de la tierra del territorio, digamos, palestino. Ellos fundan el Estado de Israel. Para nosotros Gran Bretaña siempre fue un Estado colonialista, digamos, y fue protagonista de muchos casos de colonialismo. Uno que hoy, el 19 de agosto, fueron ellos los que impusieron nuevamente al Shah, que después la primera gente de Irán de 30 años. Los iraníes tienen mucha rabia en contra de Gran Bretaña por ese, digamos, colonialismo. Dice, bueno, en el 48 tenía Israel simplemente un 5% del territorio palestino. 20 años después, del 48 al 67, en la guerra de 6 días, se apodera de la totalidad del territorio palestino y sus alrededores, como parte de Egipto, de Jordania, de Líbano, de Siria, de Golán, del sur libanés.
Bueno, cuando ellos, digamos, presentaron esta pretensión de ser dueños de toda Palestina, ningún país árabe pudo, digamos, poner su voluntad. Solamente dos países intentaron salir a defender, que uno es Egipto, en la época de Al-Nasser, y otra es Siria, en la época de Assad, que los dos intentaron guerra sin tener ningún tipo de éxito, por lo cual, en el 76 fue eso, por lo cual ellos terminan, digamos, siendo los dueños de la tierra. En 1978 se reúnen en Camp David tres presidentes, el presidente Jimmy Carter de Estados Unidos, el presidente Anwar Sadat de Egipto y el presidente de Israel. Ahí Camp David era un lugar de descanso, donde ahora juegan. Se reúnen y pactan la oficialización del Estado de Israel por parte de Egipto. O sea, que Egipto acepta oficialmente al Estado de Israel como Estado de شاه هنوز تو ایران حاکم بود. من یادم اون ایام که در مشهد بودم، مردم اون روزها می اومدن تظاهرات چند هزار نفره میگفتن بگو مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه. ولی اون روزی که خبر قرارداد کمپ دیوید از Dice, bueno, en esa época todavía estaba el Shah, acá en Irán, y yo recuerdo que la gente cuando salían a las manifestaciones decía muerte al Shah, menos ese día que se enteraron de la cuestión de Camp David, salieron a decir muerte a estos tres corruptos. بعد از این چند ماه بعد شاه مجبور به فرار. Dice, bueno, unos meses después de este encuentro de Camp David, el Shah termina escapándose de Irán. A las 2 semanas el Imam Khomeini vuelve a Teherán desde París, y a las 2 semanas triunfa la revolución islámica. انقلاب اسلامی که پیروز شد استکبار el imperialismo tenía la esperanza de que el Imam Khomeini, cuando llegara al poder, digamos, baje un poquito la velocidad que aminore un poco, digamos, la violencia, no la violencia, digamos, la postura en contra del se habían olvidado que era el mismo Imam Khomeini que en Najaf muchos años antes había dicho a los creyentes, a los musulmanes, que musulmanes, ustedes son 1.000 millones de personas, mientras que los judíos son 10 millones de personas. Si cada musulmán tiene un balde de agua a Israel se hunde, o digamos se inunda. Entonces ellos tenían esa esperanza, pero bueno, fue peor al final. Cuando llegó el Imam Khomeini al poder, se dio vuelta, digamos, mucho más potentemente. وقتی میگیم که امید استکبار جهانی این بود، نمونهش رو من Dice, esto que yo decía de la esperanza occidental de un Khomeini شعارهای جذاب و براق خوبی میداد. میگفت من اگه رئیس جمهور شدم قرارداد کمپ دیوید رو الغا میکنم. Es algo que es una tradición. با کشورهای مترقی منطقه و عربی منطقه فعالیت میکنم. اما برعکس antes de ser presidente en su campaña hablaba de با اسرائیل تجدید بیعت کرد. Israel, voy a revocar de parte de Camp David, todas esas cuestiones que hablaba, voy a comenzar a digamos, establecer puentes de relación con países, Cuando llegó a ser presidente, tenía por todas las relaciones con Siria, mandó embajadora a Israel, yo mismo lo vi al embajador de Israel sentado con el embajador de Egipto, tomando alcohol, le mandó una carta donde decía que nosotros digamos, intentaremos la protección del Estado de Israel. Entonces, generalmente suele pasar eso, cuando el político llega al puesto o a un lugar, digamos, de posición, generalmente suele cambiar sus ideales. Pero con el Imam Khomeini en Irán no ocurrió eso. El primer movimiento que hizo el Imam Khomeini a nivel internacional es que cerró la embajada de Israel en Teherán.
Dice, ustedes habrán escuchado sobre la embajada de Israel en Teherán, pero para que sepan, la embajada de Israel en Teherán era la embajada más importante o más grande que tenía en toda la zona, porque había una gran relación entre Israel y el Shah. Imagínense que los mismos aviones israelíes para bombardear los países árabes llegaban a Teherán, cargaban hasta acá, o benzina, gasolina, y bombardeaban los países árabes. Dice, y en ese mismo momento lo primero que hizo el imam es abrir en lugar de la embajada de Israel la embajada de Palestina. Eso no existía en el nivel mundial. La primera embajada de Palestina que se abrió fue en Irán, fue cuando se invitó a Yasser Arafat y puso a Ahmed Hassan como primer embajador palestino en Irán. Cuando hablo del imperialismo estoy hablando específicamente de Israel y de Estados Unidos y de sus colaboradores en la zona como Arabia Saudita. Dice, ellos cuando vieron que la revolución, digamos, era imparable, hicieron todos los intentos para poder evitarla. Durante un año hubo aproximadamente 13 intentos de golpe de Estado, pero que todos fueron fallidos. Intentaron imponer a Irán entre la espada y la pared, en el sentido de que hicieron una guerra externa a través de la guerra iraquí y una crisis interna a través del apoyo a los hipócritas, digamos, que hacían, digamos, de las suyas a nivel interno dentro de Irán. Dice, pero bueno, siempre Irán contó con el apoyo divino, con la asistencia divina, digamos, la ayuda de Dios y de la Salam, que no permitieron que esta revolución se debilite y se caiga. Hay dos ejemplos que voy a dar ahora que yo mismo vi con mis propios ojos respecto al Imam Khomeini. Dice, bueno, la primera anécdota, son dos anécdotas, la segunda la voy a dejar para otro encuentro, así la tengo para... Dice, yo era parte de los guardias que estaban junto al Imam Khomeini en uno de sus viajes a Qom. Yo era uno de los que protegía al Imam Khomeini. Una mañana nos levantamos y una mujer vino con un niño enfermo llorando y nos pidió que por favor llevemos el niño al Imam Khomeini para que le pase la mano y el niño se cure. Bueno, yo cuando vi a la mujer que estaba llorando y quería que el niño entre, hablé con el Ayatollah Basurri, que la envió y era el jefe, digamos, de la oficina del Imam Khomeini en su casa. Y él dijo, le pidió permiso que por favor traigamos a este niño porque la mujer está llorando y está enfermo. Él dijo, no es el momento del encuentro, de los encuentros con el imam, entonces no se puede. La mujer cuando se dio cuenta que no podía entrar se puso muy mal, dijo, bueno, ustedes están pensando que yo pongo al niño este como excusa para poder entrar yo y el imam, ustedes mismos lleven al niño, el imam nada más pone sus manos sobre su vientre y eso es. Dice, nuevamente yo entré, hablé con la plata Basurri a ver si me daba permiso para hacer eso que había pedido la mujer. Él nuevamente dijo que no, pero dijo, bueno, si quieres yo pregunto directamente al Imam Khomeini si él desea que lo haga. Le preguntó al Imam Khomeini si cuando llegó para darme la respuesta estaba temblando. Y le dijo, por favor vayan a buscar a esa mujer, que el Imam Khomeini dijo que no se escape, o sea que no la perdamos de vista. Dice, de repente el imam dio la orden a las mujeres de las guardias revolucionarias que la detuvieran. La detuvieron y dijo, pues ustedes no querían ni siquiera que entre, ahora como que me están deteniendo. Dice, el Imam Khomeini dio un mensaje de que saque aquello que oculta debajo de la ropa del niño. خانم‌های سپاه زن رو گرفتن بردن داخل گرفتنش ما بچه رو باز کردیم با احتیاط کامل. Dice, cuando una mujer la pusieron en su lugar, agarraron al niño, sacaron la ropa y había dentro de la ropa del niño una granada que estaba abierta y estaba preparada para explotar, digamos. Dice, cuando investigaron se dieron cuenta que esta mujer estaba enviada por los hipócritas, era del grupo de los hipócritas, y el niño lo había robado del mausoleo de Fátima Masuma. Y dice, eso mismo lo vi yo mismo con mis ojos, eso lo viví yo mismo.
Es la anécdota que voy a contar en la próxima clase, pero yo quiero llegar a esta conclusión. En resumen, y es que la revolución no solamente, digamos, triunfa por el esfuerzo de las personas, por la lucha y el sacrificio de las personas. Hay una gran asistencia divina, como dice el Corán, Alladina Qadu Rabbuna Allah, tatanazzalu alayhim al-malaika, que significa aquellos que creen y dicen nuestro Señor es Dios, los ángeles descienden hacia ellos. Entonces fue digamos la unión entre estas dos cuestiones, la lucha y el esfuerzo del pueblo junto a la asistencia y la ayuda divina. En los últimos minutos, si hay alguna pregunta, adelante. Dice todos Alhamdulillah son sabios. Que ha dicho que ha empezado el chiismo con el Rasul y ya con el Imam Ali. Pero entonces, ¿qué es exactamente lo que ha pasado en la época del Imam Jafar Sadiq para que nos llamen a nosotros Jafarismo? Dice, con respecto a los orígenes del chiismo, existen entre los sabios, los sunitas, los chiitas y los orientalistas y islamólogos 8 teorías diferentes. O sea que el origen del chiismo comenzó, digamos, en 8 estaciones diferentes. Algunos dicen que comenzó con la muerte del profeta Muhammad en la casa de Imam Ali. Otros dicen que comenzó con la muerte de Osman. Otros dicen que fue después del levantamiento de Muqtada al-Thaqafi. Otros dicen que fue en la época de Imam Bakr y Sadiq al-Islam. Todos esos son parte de la verdad. O sea, por ejemplo, en la época del Imam Sadiq al-Islam y el Imam Bakr hubo, digamos, expandió más el chiismo, pero no es que nació. Yo estoy hablando del origen, o sea, dónde está la semilla, digamos, del chiismo, donde nace. Mi teoría está basada en los hadices que encontramos en los libros de los mismos sunitas. O sea, de la palabra Shia, de que el mismo profeta había utilizado la palabra Shia para hablar de tales aleyas, o no sé, tafsir de algunas aleyas. Entonces, digamos, esta teoría, que es la teoría de Shahid Sadr y de muchos otros sabios, se basa justamente en algo aceptado por los sunnas, porque está basado en los libros de los hadices sunnas. Dice, bueno, hay algunas teorías que son mucho peores. Algunos dicen que los judíos crearon el chiismo, por ejemplo, a través del personaje Abu al-Safar. Algunos dicen que es una creación de los safavidas de Irán, otros dicen que es una creación de los zoroastrianos, otros dicen que de los cristianos. O sea, teorías hay muchísimas. Yo escribí un libro que ahora se enseña en las universidades y ahí pongo las 8 teorías y reconfirmo, digamos, la teoría mía de el profeta Muhammad dijo que los sabios del Islam, su nivel es más alto que los profetas de Ben Israel. En este contexto, ¿cómo situaría la figura del Imam al-Khomeini? Dice, bueno, existen muchas narraciones sobre ese tema, de que los sabios del Islam son mejores, pero hay que traducir los mejores justamente lo que dice, que son afdal en árabe tiene más fadila no es que sea mejor, tienen digamos un grado de superioridad, pero no es en el hecho de la personalidad, digamos, a nivel personal los profetas todos eran infalibles, todos tenían revelación, todos tenían todo eso es real. Lo que pasa es que los profetas de los hijos de Israel no todos tampoco eran como Moisés, o sea, muchos eran simplemente representantes de los profetas. Nosotros tenemos muchas razones que dicen que uno puede no ser profeta y ser en ese sentido de tener una posición superior a la del profeta, porque el profeta tiene digamos un rol específico. Los profetas, por ejemplo, dicen en la historia de Bani Israel, en un día mataban a 70 profetas, o sea que no todos los profetas eran grandes profetas como la idea que uno tiene. در کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی حدود 400-500 سال قبل این حدیث اومده که امام کاظم علیه السلام پدر همین بانوی بزرگوار حضرت معصومه فرمودن رجل من اهل قوم يدعو الناس الى الحق يجتمع معه. Dice, con respecto al Imam Khomeini tenemos narraciones en Bihar al-Anwar del Majlis hace 500 años que dice, un hombre de Qom se levantará junto a un pueblo que son como pedazos de hierro y que no temen a nada y luchan en la batalla sin temerle a nadie y se encomiendan a Dios. Dice, bueno, eso muchos hablan de que se trata de los Khomeini.
Bueno, muchísimas gracias. Assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum salam.